Primera de Corintios, su capítulo 12, del versículo 4 al 10. Vamos a darle lectura. Me confirme con un amén, amado hermano, si lo tiene. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 10. Gloria a Cristo. Vamos a dar un momento. Sin antes, le damos la bienvenida a la hermana María de León, que nos está visitando. Que le dice luz eterna. Gloria a Cristo. Bienvenida, mi hermana, en la casa de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 10, dice la palabra de Dios. Le damos lectura bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Padre que estás en los cielos, gracias. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, dándote, Señor, toda la gloria, toda la honra debido a tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, amado Dios, dándote, Señor, todo el poder, la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, poderoso Jesús. En esta tarde, Dios mío, he dado lectura a tu palabra, Dios. Te pido, Dios mío, que seas tú a través de la persona del Espíritu Santo, usando mi mente, mis labios, Señor. Reconozco, Dios mío, toda mi dependencia de ti, Espíritu Santo de Dios. Yo no sé nada, mas tú lo sabes todo, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta tarde vamos a meditar bajo el tema discernimiento de Espíritu. Hemos dado lectura. El apóstol Pablo, amado hermano, nos estaba enseñando sobre los dones del Espíritu. Y hemos visto una lista de dones que todo creyente debe de anhelar. Usted y yo debemos de anhelar esos dones para sentirse mejor, orgulloso. No. Todos estos dones, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros lo anhelamos, que le pidamos a Él con el único propósito, amado hermano, de ser de bendición para la obra de Dios, con el único propósito de que usted y yo edifiquemos al pueblo de Dios, edifiquemos la iglesia de Cristo. Dios, aleluya. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de ese espíritu. Es donde vamos a meditar en esta tarde. Pero ¿qué es el discernimiento de espíritu? El discernimiento de ese espíritu, amado hermano, Dios nos da a cada uno de nosotros, a toda aquella vida, mujer, hombre que lo anhele, para que sea de bendición, con el propósito. Amado hermano, en la iglesia va a haber de todo. Van a venir de todo tipo de personas, con diferentes situaciones. Pero la palabra de Dios nos enseña, amado hermano, que hay tres tipos de espíritus que se pueden mover en el pueblo de Dios si nosotros no tenemos el discernimiento. Bendito Dios. Como número uno, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que es el único que es bienvenido aquí a este lugar. El Espíritu de Dios que nos trae libertad. El Espíritu de Dios que nos trae el Espíritu de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que debe de estar aquí, el único que tiene que estar aquí. Si hay otro, Espíritu no tiene parte ni suerte en este lugar. Amén, amén, amén.
Pero también existe el espíritu humano, que es el espíritu carnal. Muchas personas dan profecías o dan una palabra, pero son impulsados por su carne, por su intelecto. Lo que viene a su mente lo dice. Mas también existe el espíritu malo, el diabólico, que el Señor Jesús lo reprenda. Existe ese espíritu con el propósito de venir a perturbar la obra de Dios, con el propósito de confundir. Usted ha escuchado que tantas personas les han dado una palabra, pero no es inspirado por Dios, no es dado por Dios, no es dado por el Espíritu Santo. Entonces escuchamos que muchas personas son dañados. Pero amado hermano, ¿por qué nosotros no podemos discernir eso? Porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Para poder tener discernimiento debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de escudriñar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras si a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén, amén. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 que bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Es dichoso el hombre, ¿por qué? Porque va a tener discernimiento, va a saber distinguir cuál es lo bueno y lo malo, cuál es la palabra que Dios da y cuál es la palabra que Dios no da. La palabra de Dios, amado hermano, pero este don del discernimiento de ese espíritu, este don, amado hermano, Dios quiere que nosotros lo anhelemos. Porque este don es algo especial, es un ministerio que Dios, un don que Dios le da a la persona que le pide con el propósito de enseñarle cosas específicas. Bendito Dios. Puede ver por cualquier persona, cualquier necesidad, cuando viene aquí en este lugar. Pero para saber qué espíritu tiene, tenemos que tener el discernimiento. Tenemos que saber qué influencia lo trae. Bendito Dios. Por eso, amado hermano, la necesidad de este don. Debemos de anhelarlo. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren tener un ministerio? Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos meternos en el fuego para obtener la lista de dones que el apóstol Pablo, don de sanidad, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de ciencia y discernimiento de espíritu son tres dones idénticos, más diferente función, pero luego les explico los otros dos. Entonces, amado hermano, pero en esta tarde yo quiero compartir palabra de Dios conforme a la Biblia, cómo nosotros tenemos que anhelar este don. Vamos a darnos cuenta de la importancia, lo que la Biblia enseña, amado hermano, sobre este tema que es de vital importancia para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a la Biblia rápidamente en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Versículo 21 al 23. Aquí vemos, amado hermano, un ejemplo que Cristo nos da sobre el discernimiento de espíritu, la importancia del discernimiento de espíritu. Dice el versículo 21 al 23. Pero él volviéndose dijo a 21, hermano, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro:
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos un ejemplo, amado hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 que entonces mandó a sus discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, a padecer. Nuestro Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos diciéndole, es necesario que yo voy a padecer, es necesario que yo voy a sufrir mucho, voy a ser herido, voy a ser escupido, voy a ser bofeteado, voy a ser humillado, pero es necesario que yo vaya. ¿Cuál era el propósito? Que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, y a padecer mucho, más también dice la palabra de Dios que a ser muerto, a morir. Pero dice la palabra de Dios que iba a padecer, iba a morir, mas también iba a resucitar al tercer día. Iba a levantarse entre los muertos para darnos la vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos, les decía, es necesario que yo vaya a padecer, es necesario que yo vaya a pasar por esta situación, lo que relata Isaías 53, que araron sobre sus espaldas. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que ahí repartieron sus vestidos, dice Salmo 22. Pero ahí notamos, amado hermano, de que nuestro Señor empezó a decir que iba a padecer, mas iba a resucitar. Pero dice la palabra de Dios, Pedro vino a su encuentro y lo llamó por aparte, diciéndole, Señor, que nada de esto te acontezca, que no vayas a pasar por esto. Pero ahí logramos notar, amado hermano, el discernimiento que nuestro Señor tenía, que era el discernimiento de su espíritu. Pedro no estaba diciendo nada normal, era su maestro. Parecía que tenía Pedro compasión, tenía amor, o dice, no es posible que esto vaya a acontecer a mi maestro. Yo no quiero, parecía ver que tenía un sentimiento hacia él. Mas aquí logramos notar, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que volteó hacia Pedro. Nuestro Señor no miró a Pedro. Bendito La Dios. Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestro Señor Jesucristo sabía, amado hermano, que su lucha no era con carne y sangre. Él no miró a Pedro, sino que Él, a través de su poder sobrenatural, se dio cuenta que no era Pedro quien le estaba hablando, sino que era Satanás allí influenciando, usando los labios de Pedro, dándole un tropiezo en su camino. Porque él venía con un objetivo claro que tenía que padecer, dijo la voz del Padre cuando nuestro Señor Jesucristo salió del bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre había visto la obediencia de él. Bendito Mas Dios. sabía nuestro Señor Jesucristo que si iba a desobedecer, ya no iba a complacer al Padre. Porque él dijo, Señor, yo voy por los pecadores, yo voy a dar mi vida por los pecadores, yo voy a morir por ellos, voy a derramar, si es posible, pasar por el sacrificio, si es posible pasar por la humillación, pero yo voy a dar mi vida por ellos. Entonces, dice la Escritura que reprendió, porque no era Pedro, sino que era Satanás influenciando. ¿Se dan cuenta, amado hermano, este poder sobrenatural que tenía nuestro Señor Jesucristo? Porque era el mismo Dios. Pero este don, amado hermano, es vigente. Este don es real ahora para todo creyente que lo anhela, por toda mujer, hombre de Dios que anhela estos dones.
están para aquel que levanta su mano, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero, Señor, que me das los dones del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la importancia? La importancia, amado hermano, de anhelar. Nuestro Señor nos da el ejemplo. Porque Pedro no daba cabida de decir, este es algo, un espíritu malo. Estaba diciendo algo bueno. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos pueden engañar. Podemos engañar. Pero cuando este don opera en el cuerpo de Cristo, la iglesia va a ser beneficiada, la iglesia va a ser edificada, amado hermano. Por eso les decía que Dios quiere usar vasos, quiere usar vidas, pero para que le den la gloria, para que edifiquen su iglesia, no para engrandecernos, no para enaltecernos, sino todo para aquella vida que les da un buen uso, el Señor se lo va a dar. Como en todos los otros dones. Dice el apóstol Pablo que debemos de anhelar los mejores dones, porque es necesario en la iglesia. Vamos a ir a ver un pasaje más. Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 17. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos, amado hermano, podemos darnos cuenta qué espíritu operaba en esta mujer. Esta mujer, amado hermano, no estaba diciendo nada malo. Esta mujer estaba diciendo una gran verdad. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo salieron a la oración. Iban a orar. Pero de repente salió una muchacha, una joven, dice la palabra de Dios, que tenía ese espíritu de adivinación. Mas Pablo no lo sabía. Dice la Biblia que esta mujer gritaba dando voces, diciendo: estos son verdaderamente siervos del Dios Altísimo. Estos son verdaderamente hijos de Dios, son discípulos de Dios. Bendito Dios. Pero dice la Escritura que Pablo, esta mujer pasaba días y días diciéndoles una verdad. Entonces, amado hermano, que muchas veces se nos pueden decir una verdad, pero no es una verdad. ¿Por qué, amado hermano, la importancia de este don? Porque la persona que tiene este don va a poder discernir lo que la persona lo está usando. Si verdaderamente es el Espíritu Santo, lo está inspirando, dando una palabra, o es por, como vimos, espíritu del hombre, de la carne. Muchas personas dan profecías, incluso predicadores, ministros, falsos pastores, falsos ministros. ¿No han escuchado usted que le dicen a una persona: él va a ser tu esposo? Decía un predicador, llegó a una congregación a predicar, y esa congregación ponía a todas las jovencitas adelante.
Y llegó el siervo, se postró a orar ahí porque le tocaba predicar. Dice este siervo que se levantó una profeta y le puso la mano encima y lo levantó. Dice el Señor que la que quieres va a ser tu esposa. Escoge la que quieres. Muchachas de 18, 20, 22 años. Pero decía el siervo, pero yo tenía esposa, tenía una familia. Y esta profeta me dice que esta es tu esposa. O escoge la que quieras, le digo. Se dan cuenta. Pero este hombre sabía, porque él estaba casado. Mas, amado hermano, puede ocurrir esto en la obra de Dios. Muchas personas son engañados. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento o no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario tener conocimiento, es necesario pedir estos dones a Dios en nuestras vidas para poder comprender quién es el que nos está hablando o quién es el que nos está dando una palabra, porque el mismo diablo, amado hermano, puede usar a alguien a darte una palabra que es equivocada y te puede hacer errar, te puedes equivocar y romperte la cara, como dice nuestro pastor general. Bendito Dios. Muchas personas han tomado decisiones por no recibir una palabra, por no tener discernimiento de quién viene la palabra de Dios. Porque el diablo, dice la Biblia, que usa sus ministros, se visten, amado hermano, de ovejas, pero son lobos. Predicadores, maestros, pueden inducirte al infierno, a la condenación, si no tienes discernimiento a la palabra de Dios. Aquí vemos esta joven gritando, diciendo, este es verdaderamente un siervo de Dios. Y era verdad, no era mentira, era real, eran los siervos de Dios. No más eso les decía, sino que si usted leyó el pasaje, dice que les anuncian el camino de la salvación. Estos son verdaderos, estos son reales, óiganlos, escúchanlos. Pero no era el Espíritu Santo, era un espíritu de adivinación que había en esta joven. Pero dice la palabra de Dios que desde este momento el apóstol Pablo se dio cuenta, lo reprendió, amado hermano, y ese espíritu tuvo que soltar esa vida. Ese espíritu huyó por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús todo espíritu contrario tiene que huir. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia. La Biblia dice que donde Jesús llegaba, amado hermano, los espíritus inmundos tenían que huir. Y por el nombre de Jesús, el apóstol Pablo tuvo el discernimiento, se dio cuenta, aunque esta joven decía una gran verdad, que era siervo de Dios, que estaba anunciando, amado hermano, el evangelio de salvación, estaba hablando del camino correcto, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí logramos ver, amado hermano, que no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿verdad? Por eso es necesario tener el discernimiento, amados hermanos. Amén, amén. Aquí nos damos cuenta que no todo lo que se mueve, no todo lo que se mueve es de Dios. Es necesario pedir, porque no debemos de equivocarnos de emoción con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros somos en la iglesia que tenemos libertad para saltar, para gritar, pero más también tenemos que tener convicción, la certeza, la seguridad de darnos cuenta donde verdaderamente opera el poder de Dios. Amén, amén. Porque se mira. Porque a mí me hicieron una ocasión, había una persona ahí y me dijeron, ve a cuidarlo. Pero yo me doy cuenta que estaba normal. Entonces le digo, está bien, pero yo lo dejé allí. Y cabal como a los 5 minutos, cuando Mir ya estaba paseando allá afuera. Entonces tenemos que tener discernimiento.
Porque si es el Espíritu Santo, no vas a estar caminando en 5 minutos y afuera. Cuando es el verdadero unción de Dios, usted derrama su alma, usted se humilla delante de la presencia de Dios, y siente la gloria de Dios en su vida. Es necesario. Nosotros creemos que somos en la iglesia libres, pero tenemos que tener también el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que distinguir cuál verdaderamente es donde opera el poder de Dios. Mas no solamente en ese tema, amado hermano, sino que estamos hablando de cosas más serias. De alguien se puede levantar y dar una profecía, dar una palabra, pero muchas veces por la emoción de la persona, el primer pensamiento que se viene a su mente, y lo dice. Mas el Espíritu de Dios no es así. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Los noto muy tensos, amados hermanos. Bendito Dios. Pero es necesario que se ponga atención. Es necesario. Como deciden los hermanos, todos tienen su tiempo. Hay momentos que debemos de poner atención, oír y asesorar. Y hay momentos cuando el Espíritu Santo quiere llenar a su pueblo también, dele libertad y sacúdase, como dicen los hermanos. Dele libertad al poder de Dios. Entonces, amado hermano, aquí vemos que tenemos que tener discernimiento. El apóstol Pablo se dio cuenta. Yo tuve una experiencia no hace mucho. Yo iba a hacer un mandado y vine, y de repente se levantó un hombre con una botella en la mano en la calle. Me empezó a hablar y a seguir. Y le digo yo, ¿quieres platicar? Le digo, pero ya yo sentí que era algo no normal. Entonces le digo, si me seguía hablando, me paré, le digo, ¿quieres hablar? Entonces le digo yo, si quieres hablar, te voy a hablar de Cristo, soy predicador. Entonces me dijo, yo ya sabía más o menos, y me dijo, pues está bien, pero yo soy el diablo, aquí estoy, me dijo. Así me dijo, pero yo ya lo sabía, porque se siente, el Espíritu Santo da testimonio de que ese Espíritu está operando en una vida. Amén. Así me dijo, yo soy el diablo. Le digo yo, ¿y tú quieres que te recuerde yo Colosenses 2:15? Que donde fuiste avergonzado, yo no miré a la persona que estaba delante de mí, yo le estaba dando ya al que está atrás de él, que era el Espíritu del mundo. Le dije, tú fuiste avergonzado en la cruz del Calvario, tú has sido derrotado, fuiste humillado. A mí me dice que los despojando a los principados, a las potestades, los avergonzó públicamente. Yo le digo, ¿tú quieres que te recuerde eso? Y yo le iba a poder agarrar a la persona del cuello, pero no era la persona. Era un espíritu que estaba influenciándolo. Yo lo iba a poder torturar allí, pero él se va a reír de mí. Pero tenemos que tener discernimiento. Muchas veces yo me fijo en publicaciones que hacen los hermanos, predicadores peleando con la gente, pero amado hermano, nuestra lucha no es con sangre y carne, nuestra lucha madre son con espíritus inmundos que están volando por los aires, son espíritus que operan usando simplemente, son un brazo que los está usando, que ellos se prestan. Por eso es necesario tener discernimiento. Entonces, amado hermano, es importante meternos en la presencia de Dios. Usted se pregunta, hermano, ¿y cómo yo puedo obtener eso? La plenitud del Espíritu Santo. Llenarnos de la presencia de Dios. Sumergirnos en la presencia de Dios. Bendito Dios. Entonces, cuando Dios haya gracia a una persona, le da esos milagros. No solamente de este tema que estamos tratando, le puede dar un don de sanidad. Le puede dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Bendito Dios. Lo puede usar de distintas maneras como a Él le place. Pero el secreto es, por si podemos usar esa palabra, es la presencia de Dios. Vamos a ver un pasaje más.
En Lucas, volvemos a Lucas. Lucas, versículo 9, versículo 52. Bendito Dios, aleluya. Aquí, amado hermano, entonces hemos visto un ejemplo que Cristo nos da, amado hermano, que Pedro fue usado por el enemigo. Aquí, amado hermano, el apóstol Pablo no estaba poseído, nomás fue influenciado, porque aparte es una posesión y una influencia, es muy diferente. Amén. Y el apóstol Pedro era influenciado, nada más. Porque entonces, y vemos al apóstol Pablo, amado hermano, dándose cuenta de algo que esta mujer decía una verdad, pero no era el Espíritu Santo operando. La importancia entonces de este don debemos de anhelarlos cada uno de nosotros. Amén. Lucas 9:52, vamos a ver, hermano, cómo opera este don. Cómo opera, cómo obra. 52 dice, vamos a leer del 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Está tremendo esto. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo ya iba para Jerusalén. Iba a pasar por una aldea. Dice la Biblia que estas personas no recibieron, no dieron posada para el maestro. Entonces regresaron ellos al maestro y dijeron: estos no quisieron. Maestro, dice, ellos no quisieron recibirte, pero tú nos has dado poder, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos, nosotros tenemos autoridad, Señor, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos convicción, creemos que nos usas. Si quieres también, danos permiso y nosotros vamos a hacer que descienda fuego y consuma a estos que no te recibieron. Como hizo Elías, oró y fuego cayó y consumió los holocaustos, estos que se consumen por no recibirte. Estos hombres, me imagino yo que dijeron: para quedarnos bien con el maestro, para que vea que nosotros sí no lo vamos a desamparar cuando lo rechazan. Pero el Señor se dio cuenta, amado hermano, de que tampoco estas personas no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben quién los está usando. Porque el Hijo de Dios no ha venido a perder las almas. El Hijo de Dios no ha venido a matar a las personas. Él ha venido a darles sanidad. Él ha venido a darles la vida. Él ha venido a consolarlos. Él ha venido a restaurarlos. Él ha venido a cambiarlos. Él ha venido a transformarlos. Pero se dan cuenta, amado hermano, que estos hombres fueron influenciados también. Ellos pensaban hacer un bien al maestro, pero no estaban haciendo un bien. Estaban siendo influenciados por un espíritu malo, diciendo: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego y los consuma a ellos? Tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano. Bendito Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo, dice la palabra, que viene con sus dardos. Yo he tenido muchas experiencias de este sentido.
Una ocasión tuve un sueño. Había una persona que, como dijo el pastor aquí, Dios lo estaba usando mucho para conmigo. El Señor lo estaba usando tanto. Y tuve un sueño. Y fue una revelación en el sueño y una voz. Miré la persona, más escuché una voz, me dijo, dile esto y esto. Me dijo sus defectos, sus errores, y dile esto, y se va a quedar humillado. Y miré la persona con su cabeza agachada. Dile esto y esto nada más, y vas a ver cómo se queda el avergonzado. Me desperté, bendito Dios, y dije, Señor. Pero la palabra de Dios me enseña que el amor verdadero no hace nada indebido, se viene en mi mente. Yo no debo de hacer nada indebido para lastimar, para dañar a alguien. Entonces digo que el Señor te reprenda, Satanás. No tienes parte ni suerte en mi vida, porque aquí no vienes a influenciar mi vida. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos discernimiento, ahora sí lo voy a poner en su lugar. Ahora sí lo voy a poner como uno y bien noqueado. Pero no. De igual manera les pasó a estas personas, a estos discípulos. Fueron influenciados, pensaban hacer un bien. Pero no, el Señor se dio cuenta que ese espíritu estaba operando. Por eso, amado hermano, es la necesidad. Nosotros como pueblo de Dios anhelemos, amado hermano, que el Señor ponga estos dones en nuestras vidas para ser de bendición para el pueblo de Dios, para ser, amado hermano, un instrumento en la mano de Dios. Amén, amén. Porque si estos dones no operan en la iglesia, amado hermano, se va a estancar. La iglesia, amado hermano, no va a estar completa. Porque si no fuesen necesarios estos dones, el maestro no los hubiera dejado. Pero él sabía que lo íbamos a necesitar. Por eso es necesario que nosotros debemos de darnos cuenta. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es con sangre y carne. Pero estos hombres dijeron, ellos no quisieron, ahora sí vamos a orar. Que se consumen aquí por no recibir a nuestro maestro. Pero el Señor ha venido a dar vida. Él no había venido a matar. Él venía a rescatar a la humanidad. Con ese propósito Él había venido, que tenía que padecer, que tenía que ser rechazado, que tenía que ser humillado, que tenía que ser crucificado. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que era necesario, que Él tenía que venir. Si no, nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Él murió, amado hermano, padeció, murió, resucitó de vida para darnos la vida y vida en abundancia. Vamos a ver un pasaje más en Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. Gloria a Cristo, aleluya. Versículo 9 en adelante. Yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordar en las obras que hace por partoleando con palabras malignas contra nosotros, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí vemos un hombre, Diófretes. Dice la Biblia que le gustaba el primer lugar. Entonces los apóstoles, amado hermano, que dice que hablaban mal de ellos, los dejaban mal con los hermanos, pisoteaba el testimonio de los apóstoles.
no recibía la autoridad de los apóstoles con el propósito de que Él sea el número 1. Santo Dios. Dice la Biblia, amado hermano, entonces, dice el versículo 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace partoleando con palabras malignas contra nosotros, no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Le está diciendo, hermanos, no reciben a estos si vienen. Hermanos, si lo reciben, yo les voy a expulsar de mi iglesia. Los expulsaba a los hermanos. Entonces aquí logramos notar que este no era un siervo de Dios. Porque la palabra de Dios enseña, amado hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer todo lo contrario. Este hombre Diótrefes estaba hablando mal de los discípulos, los pisoteaba, diciendo cosas malignas. No sé qué tanto decía este hombre, le decía, yo no quiero a ellos aquí. Y si vienen, hermanos, y si ustedes lo reciben, ustedes están despedidos. Ya no los quiero ver más aquí. Pero eso no es el Espíritu de Dios. Un pasaje más, Filipenses 1:15. Gloria a Cristo, aleluya. Filipenses 1:15. Dice la palabra. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí vemos, amado hermano, en Filipenses, dice la palabra de Dios que muchos predican por envidia y otros por contención. Y si alguien, amado hermano, está predicando por envidia o por contención, ¿qué espíritu está operando? ¿Qué espíritu está influenciando? ¿Será el Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra que ellos predican por envidia, por contención, por contender con el otro o por mostrar que son mejores que el otro. Pero la palabra de Dios dice, amado hermano, que nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto entonces? Si nosotros conocemos Biblia, si nosotros tenemos discernimiento, si nosotros tenemos este don, podemos discernir, amado hermano, qué es lo que se mueve, qué espíritu se está moviendo. Porque dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo exhortaba a los corintios que tenían que tener cuidado porque iban a venir hombres, amado hermano, que iban a desviarlos de la verdad, que los iban a llevar por otro camino. ¿Por qué? Porque no estaban predicando bajo la guianza del Espíritu Santo. Muchos en nuestro tiempo, amado hermano, muchas personas predican con lucrar con el Evangelio. Muchos predican, amado hermano, un evangelio falso. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Incluso, amado hermano, usted cuando mira un predicador, cuando usted mira un canal cristiano, pero eso no garantiza que dice que ser canal cristiano le están diciendo la verdad. Muchos canales están predicando apostasía. Muchos hombres se dicen profetas, pero son falsos profetas. Muchos maestros que están enseñando, pero su enseñanza es errónea. ¿Por qué? El pueblo no se da cuenta, porque no tiene el discernimiento, amado hermano. Necesitamos discernir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que nos están dando de alimento, amado hermano. Porque el único que cambia es la palabra de Dios, el único que transforma es la palabra de Dios, el único, amado hermano, convierte al pecador es la palabra de Dios. Muchas personas son engañados. Muchas personas defienden. Ustedes se han dado cuenta, yo porque veo muchas cosas por internet porque necesito informarme. Muchos defienden a los falsos profetas, a los falsos pastores, los falsos ministros. No toques el ungido.
pero que se sienten y que lo demuestran por la palabra de Dios, que es el ungido de Dios. Pero ellos lo defienden porque es su apóstol, es su profeta. Bendito Pero sea. cuando lo medimos por la palabra de Dios, son hallados falsos, son hallados mentirosos. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta, amado hermano, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros no meditamos la palabra de Dios, para poder tener discernimiento de lo que predican, tienes que tener palabra de Dios en tu mente. Amén, amén. Hay muchas cosas que abarca el discernir. Se escucha bonito, ¿verdad? Como predican. Yo veo a muchos, miles y miles de gente lo miran. Porque les gusta endulzar el oído de las personas. Vive como quieras, acepta a Cristo. ¿Quién no quiere así? Porque el Evangelio de Cristo es llevar la cruz, llevar los padecimientos, llevar los sufrimientos. El Evangelio de Cristo, amado hermano, es abnegación de no al yo. Amén, amén, Que amén. no yo gobierne mi vida, sino Cristo gobierna mi vida. Gracias. Pero a la gente les gusta, la gente les encanta, que les den mentira, que les va a conducir al infierno. ¿Cuál es el propósito suyo de estar aquí? ¿O cuál es nuestro propósito al estar aquí? Nuestro propósito de estar aquí es alcanzar la vida eterna. Nuestro propósito de estar aquí, amado hermano, es de no ir a un castigo eterno. Pero para irnos al cielo, tenemos que ser, amado hermano, guiados en la verdad. La Biblia dice, Jesús dijo, mis palabras son verdad y son vida. La palabra de Dios enseña, amado hermano, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que te liberta? ¿Qué es lo que te cambia? Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Estamos hablando de discernimiento de espíritu. Tenemos que tener discernimiento, porque ahora hay multitud de ministerios, multitud de denominaciones, pero la iglesia de Cristo no es religión. Hay muchos falsos dioses, hay muchos que muestran un camino que parece recto, pero no es recto. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por la palabra de Dios. Para darnos cuenta de muchas cosas, amado hermano, nosotros necesitamos, amado hermano, tener el discernimiento. Amén, Necesitamos anhelar los dones del Espíritu Santo. El Señor dice, todo aquel que pide, recibe. El que anhela Dios, cuando mira que es un vaso útil, un vaso que lo va a honrar con ese don, Dios se lo va a dar. Amén. Es necesario, amado hermano. Entonces dice la palabra que muchos predican por envidia, por contención, para vanagloria, por querer ser famosos. Pero ¿de qué me sirve a mí ganar muchas personas si yo vengo a perecer? Alguien dijo en ocasión, un pastor que vive en adulterio, que vive en mucho pecado, el único que va a ser él de los que están ahí, porque muchos aún predican la verdad, pero no viven una vida agradable delante de Dios. Bendito Dios. Alguien dijo esta ocasión, lo que van a hacer ellos, amado hermano, son puentes para que las personas pasen a la vida eterna. ¿De quién me va a servir a mí ser puente de usted? Que usted se salve y yo vengo a perecer. De nada me va a servir. Amén. Que le induzca la verdad, que le induzca el camino correcto, pero yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces es necesario el discernimiento de espíritus. Es necesario que tenemos que darnos cuenta qué espíritu se está moviendo. Más que todo, diáconos, diaconisas, predicadores, necesitamos nosotros de esto. A todo el servidor tiene que tener discernimiento para darse cuenta qué se está moviendo. Porque como les decía al principio, el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se mueve es de Dios. Si no tenemos discernimiento, podemos ser engañados. Pero si nosotros anhelamos estos dones, si nosotros
le pedimos a Dios, amado hermano, vamos a ser de bendición. ¿Por qué? Porque el propósito de que Dios nos enseña algo es para que seamos de bendición para las personas, para decirles que se arrepienten, para decirles que se convierten de sus malos caminos. Porque si usted se da cuenta de algo, ¿qué va a hacer? Es para edificarlo, para decirle, tú estás aquí, arrepiéntate si no vas a perecer. Es necesario, es el propósito de darle la gloria a Dios, de ser de bendición para la iglesia de Cristo. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que adoremos un rato a Dios. Póngase sobre sus pies. La Biblia dice, amado hermano, yo tenía 3 mensajes, traigo aquí, traía unos para predicar, pero es necesario predicar esto. Amén, amén. Es necesario que como pueblo de Dios seamos instruidos. Gracias, Es Dios. necesario que nosotros debemos de darnos cuenta, amado hermano, que necesitamos ser nosotros capacitados, amado hermano, con el único motivo, amado hermano, de ser de bendición. Amén, amén. ¿Por qué no entra en comunión con Dios? Levanta su mano. La Biblia dice, amado hermano, que Dios conceda las peticiones del corazón. Gracias, Dios poderoso conoce su Dios. necesidad. Muchos queremos ser usados por Dios. Muchos, amado hermano, necesitamos anhelar, porque yo anhelo tanto esto, con el propósito de ser de bendición. ¿Quién no quiere, amado hermano, recibir el don de sanidad? Yo le digo al Señor, Señor, yo quisiera que tú me digas, pon tu mano y ese enfermo es sanado. Eso es algo que como hijos de Dios debemos de anhelar, debemos de pedir al Señor. Queremos ser de bendición para tu pueblo. Padre, estamos delante de ti. Espíritu
vida. La palabra de Dios dice, amado hermano, donde hay un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás, amado hermano. La palabra de Dios dice que todo aquel que le busca, todo aquel, amado hermano, que anhela su presencia, que anhela su gloria, que anhela ser usado por Dios. La Biblia dice, amado hermano, que es necesario en nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Solamente debemos de disponernos. Solamente debemos de decir, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Limpia mi vida para ser útil en tu obra. Dios busca vasos a quien usar. Dios busca vasos, amado hermano. Está en nosotros. Que digamos al Señor, Señor, heme aquí. Úsame a mí. Oh Espíritu Santo de Dios, yo siento la presencia de Dios aquí, amado hermano.